soy el profesor Javier Ailas del curso de habilidad lógico-matemático. Hoy resolveremos la práctica número 12. En la semana número 12, entonces tenemos que ver en la parte de habilidad lógico el tema de máximos o mínimos. Por ejemplo, la pregunta número 1 dice así: coloquen en las casillas circulares los números enteros del 1 al 5, uno por casilla y sin repetir, de modo que cuando se efectúen las operaciones dadas, se obtenga como resultado el menor valor entero posible. ¿Cuál es la mayor suma de los números ubicados en las casillas sombreadas? Bien, en esta operación vemos suma, multiplicación, resta y división. Como yo quiero la menor cantidad, el menor valor entero posible, entonces la diferencia es lo que le va a dar esa característica. Quiere decir que en el círculo que está relacionado con el signo menos voy a colocar el número más grande para que sea la menor cantidad. En este caso es el número 5. Okay. Como esta diferencia tiene que darme un número entero, entonces el único número, de tal manera que no disminuya mucho ese negativo, debe ser el 1. Bien. Ahora, como yo necesito la menor cantidad, el menor valor entero también, entonces la multiplicación deben estar los números más pequeños. Luego, si el 1 ya lo utilicé, los más pequeños deben ser el 2 y el 3. En otras palabras, en uno de estos debe ir el 2 y en el otro el 3. Eso significa que el número 4 debe estar por acá. ¿Listo? Hay dos opciones entonces: el 2 primero o que el 3 vaya primero. Como la pregunta es ¿cuál es la mayor suma de los números ubicados en las casillas sombreadas? Me conviene pues que el número más grande de entre 2 y 3 esté en la parte sombreada. Vale decir que el 3 va en esta zona y el 2 acá. Bien, por lo tanto, la suma más grande o mayor suma de los números ubicados sería el 3 con el 1 igual a 4. La clave, por lo tanto, es la D. La pregunta 2 de máximos y mínimos dice lo siguiente: Sebastián desea repartir 65 canicas entre alguno de sus 15 sobrinos. Él tratará de repartirlo entre la mayor cantidad de niños, con la condición de que cada uno reciba cantidades distintas de canicas, pero no quiere que ninguno de ellos tenga la misma cantidad de canicas que otro. ¿Cuál es la mayor cantidad de canicas que recibirá alguno de sus sobrinos? Bien, como Sebastián quiere repartir las canicas en forma distinta para cada uno, por ejemplo, una opción es que al primero le dé una canica, al segundo le da 2 canicas y así sucesivamente, de tal manera que cada uno va a recibir una cantidad de canicas diferentes. Pero el tope es 65, por lo tanto vamos a poner hasta un número n que recibe canica. De tal manera que esta suma de 1 hasta n debe ser menor o igual a 65. Bien, la suma de 1 hasta n es conocida, es la suma n por n más 1 dividido entre 2. Esta suma tiene que ser menor o de repente igual a 65. Bien, si colocamos valores de n de tal manera que no pase 65, por ejemplo, si le pongo 8, tendría 8 por 9, 72, entre 2, 36, cumple. Si pongo 9, 9 por 10 sería 90, entre 2, 45, también cumple. Si pongo 10, sería 10 por 11 entre 2, 55, también, y ya estoy casi en el top. Si coloco n11, sería 11 por 2 entre 2, 66, demasiado. Ya. Entonces, n máximo, el n máximo que puedo colocar sería entonces 10. 10 por 11 dividido entre 2, esto me da 55. En otras palabras, Sebastián ha repartido al primero 1, al segundo 2, al tercero 3 y ha llegado hasta el niño número 10. Al niño número 10 le ha dado 10. Eso significa pues que hasta ahí ha repartido 55 canicas. Le queda por lo tanto 10 canicas. Al sobrino número 11 no le puede dar 10 canicas, ¿cierto? Ya tiene que ser diferente de 10, pero no puede darle 11 porque no tiene, solamente tiene 10.
Entonces, como la pregunta es ¿cuánto es la mayor cantidad de canicas que recibirá alguno de ellos? Bueno, entonces esos 10 que le sobran se lo da al sobrino 10. El sobrino 10, como tiene 10 y a Sebastián le ha sobrado 10, entonces se lo da a él. Quiere decir que el sobrino número 10 debe tener 20 canicas como máximo, que es la clave B. Bien, en la semana 12 la parte de aritmética trata sobre cuadrados y cubos perfectos. Por ejemplo, ¿no? La pregunta 3 dice, se tiene un número n igual a ABCD, el cual es un cuadrado perfecto. Se sabe que AB menos CD es igual a 1, y además la suma de cifras del número n representa la edad actual de Rosa. ¿Cuál será la edad de Rosa dentro de 5 años? Ok, entonces comenzamos con el primer dato. Dice que el número ABCD es un cuadrado perfecto. Esto significa que si hago la descomposición polinómica y a ver que tengo AB menos CD igual a 1, entonces podría poner la descomposición de la siguiente manera. 100 AB más CD igual a K al cuadrado. Y el siguiente dato, AB igual a CD más 1, ¿ok? Entonces podría relacionar estas dos variables de tal manera de poder encontrar uno de los dos resultados, ¿ok? Si multiplico a la segunda expresión, a esta de acá, lo multiplico por 100, tendría entonces 100AB igual a 100 CD más 100. Bien. Restando en este caso estas dos expresiones, el primero menos el último, 100AB menos 100AB se va a retirar, CD, me quedaría CD, y en este lado K al cuadrado menos 100 CD menos 100. Ok. 100 CD pasa al otro lado sumando, entonces tendría 101 CD igual a K cuadrado menos 100. Acá tengo una diferencia de cuadrados, sería K menos 10 multiplicado por K más 10. ¿Ok? Y hago diferencia de cuadrados porque esta es una ecuación diofántica, ¿no? Esta ecuación diofántica, entonces, la manera de resolver es por multiplicidad o dándole la forma. En este caso vamos a utilizar dándole la forma. Digo entonces 101 CD igual a K menos 10 multiplicado por K más 10. Entonces tendríamos que dar la forma en este caso. 101 número de 3 dígitos y CD un número de 2 dígitos. Si 101 fuera, por ejemplo, K más 10, ¿no? Eso significa que K tendría que ser 91. Y al ser K 91, C sería 81. Calza tranquilamente. Si 101 fuera K menos 10, entonces K tendría que ser 111. Y 111 más 10, 121, un número de 3 cifras, y CD no es de 3 cifras. Eso significa que nos queda otra opción. 101 es igual entonces a K más 10. De acá obtenemos que K es igual a 91. Si K es igual a 91, K menos 10 sería 81 y 81 es el valor de CD. Lo cual calza perfectamente porque son de 2 dígitos. Si CD es 81 y lo reemplazo en la segunda expresión que tenemos aquí, tendríamos entonces 100AB más CD, que es 81, igual a K al cuadrado, o sea 91 elevado al cuadrado. De acá puedo encontrar entonces el valor de AB. El valor de AB es igual a 82. Bien.
El número entonces completo A, B, C, D es igual a 82, 81. Bien. Como dice, la suma de cifras de n representa la edad actual de Rosa, entonces la suma de cifras es 19, es la edad actual. Pero la pregunta es, ¿cuál será la edad de Rosa dentro de 5 años? Dentro de 5 años, la edad será 19 más 5, 24. ¿Qué es la clave A? La pregunta 4, también referida a cuadrados y cubos perfectos, dice lo siguiente. Se tiene el número n, a, b, c, d, el cual es un cubo perfecto. Y además se sabe que a más c es 19 y b más d es 8. Si la edad actual del bisabuelo de Catherine es c de años, ¿cuál fue la edad del bisabuelo hace 10 años? Bien, entonces tenemos que enumerar a, b, c, d, e es un cubo perfecto. Entonces lo representamos de esta manera. Luego tenemos que la suma de a más c y más e es igual a 19. Y que b más d es igual a 8. Si yo sumo ambas expresiones, es decir, tengo la suma, en otras palabras, a más b más c más d y más e, la suma es igual a 27. Y la suma de cifras es igual a 27, significa que el número es múltiplo de 3. Perdón, sí, múltiplo de 3 o múltiplo de 9. De 3 y también múltiplo de 9. Si más bien hago la diferencia de estos dos datos, vale decir a menos b más c menos d y más e, la diferencia es 11. Eso significa que el número n, si ustedes se dan cuenta, alternados más, menos, menos, ¿no es cierto? Me está dando 11, significa que n es múltiplo de 11. Acá era múltiplo de 3 y múltiplo de 9. Bien, de acá tenemos entonces que el número n, que es ABCD, es K al cubo, es un cubo perfecto, pero también tiene la forma, es múltiplo de 9, múltiplo de 11 y múltiplo de un número p que no conozco. Esto tiene que darme un cubo perfecto. Bueno, acá ya tengo 3 al cuadrado, 11, eso significa que p tiene que tener a un 3, tiene que tener un 11 al cuadrado y un número n al cubo para que se complete el cubo perfecto. Bien, por ahora 3 al cuadrado por 11 por 3 por 11 al cuadrado y por n al cubo tiene que ser un número de 5 dígitos. Entonces a, b, c, d, e tiene esta forma, ¿no? Tiene 3 al cubo, 11 al cubo y además n al cubo. 3 al cubo por 11 al cubo ya es 35.937. Y además falta multiplicar por n al cubo. Si yo le doy un valor diferente de 1 a n, ya va a pasar de un número de 5 cifras. Probemos, por ejemplo, sería, si fuera 2, 8, y 8 por 35 ya pasaría a mayor cantidad de dígitos. La única opción, entonces, es de que n sea igual a 1. Si n es igual a 1, entonces el número a, b, c, d, e tiene que ser igual a 35.937. Acá la pregunta es con respecto a la edad del bisabuelo de Catherine. Su edad es CD. Eso significa que su edad, CD, es entonces 93 años. Pero la pregunta es, ¿cuál fue la edad del bisabuelo hace 10 años? Bueno, entonces, hace 10 años, si le restamos 10 a 93, nos da 83 años.
La clave, por lo tanto, es la A. En la semana número 2, entonces, la parte de algebraica es sobre productos notables. Por ejemplo, ¿no? La pregunta número 5. Dice, si x al cuadrado menos 5x más 1 es igual a 0, halla la suma de cifras del valor de e, que es x al cubo más 1 entre x al cubo, donde x es diferente de 0. Bien. Del dato x cuadrado menos 5x, entonces vamos a colocar x cuadrado más 1 igual a 5x. Si paso a dividir x, tendría entonces que x más 1 entre x es igual a 5. Voy a llamar a esta expresión 1. Si a la expresión 1 lo elevamos al cuadrado, tendríamos entonces x al cuadrado más 1 entre x al cuadrado más el doble primero por el segundo, o sea 2, igual a 25 elevando al cuadrado. Eso significa que x al cuadrado, más 1 entre x al cuadrado es igual a 23. Bien. Segunda opción, como nos están pidiendo x al cubo más 1 entre x al cubo, entonces la expresión 1 lo vamos a elevar al cubo. Sería x al cubo más 3 veces el cuadrado del primero multiplicado por el segundo más 3 veces el segundo multiplicado por el cuadrado del primero y más el cubo del segundo, que sería 1 entre x al cubo. Y esto es igual a el cubo de 5, o sea 125. Bueno, ya ven que acá tengo x al cubo más 1 entre x al cubo, que es lo que me están pidiendo. Vamos acá. Y tendría igual a 125 menos, de las dos expresiones que me quedaron acá, puedo simplificar y me quedaría 3 por 1 entre x más 3 por x, ¿cierto? Entonces si lo paso para el otro lado sería menos 3 y tendría entonces x más 1 entre x. X más 1 entre x. ¿Ok? Lo que me da 125 menos 3 por 5. En otras palabras, 125 menos 15, 110. Como dice, haya la suma de cifras. La suma de cifras es entonces 2. Clave D. La pregunta 6, también referida a productos notales, dice así. Si m entre p menos p entre m es raíz de 7, ¿no? M diferente de 0 y p también diferente de 0, hay el valor de la siguiente expresión, o hay el valor de la expresión. Ok, entonces, como verán, aquí en la raíz de la primera parte de la expresión, tengo el cuadrado del dato que me dan. Entonces, el dato que me dan, m entre p menos p entre m es igual a raíz de 7, vamos a llamar la expresión 1. Eso significa que si 1 lo elevo al cuadrado, debo tener m entre p, primero la expresión al cuadrado, ¿qué más? Más el segundo al cuadrado, p entre m elevado al cuadrado, menos 2 veces, ¿no?, m entre p por p entre m. Se va a simplificar y queda menos 2. En el otro lado, raíz de 7 elevado al cuadrado es 7. Eso significa que la expresión m entre p al cuadrado más p entre m al cuadrado debe ser igual a 9. Y ya tengo entonces la primera expresión. Bien, le llamamos esto 2, la expresión 2. Y si elevamos 2 al cuadrado, tendríamos entonces m entre p elevado a la cuarta más p entre m elevado a la cuarta, además más
el doble primero segundo, o sea, más 2, y 9 elevado al cuadrado, 81. Eso significa que la expresión m entre p elevado a la cuarta más p entre m elevado a la cuarta es igual a 79. Por último, si la expresión 1 lo elevamos al cubo, como hemos hecho en las dos anteriores, resultaría que m entre p elevado al cubo menos p entre m elevado al cubo da 10 raíz de 7. ¿Ok? Reemplazando los valores en la expresión dada sería raíz de la expresión número 2, o sea, raíz de 9, más m entre p a la cuarta más p entre m a la cuarta es la expresión número después de la 2, ¿no? 79. Más la raíz de la expresión número 3, pongámosle a esta, número 3, multiplicado por 10 entre raíz de 7. Pero la expresión número 3 es 10 raíz de 7. Y si lo multiplicamos por 10 entre raíz de 7, tendríamos, simplificando raíz de 7, 100, 10. En otras palabras, 3 más 79 más 10. Lo cual nos da 82 más 10, 92 como resultado. El cual es la clave E. Bien, la semana 2, entonces la parte geométrica, se refiere a áreas, regiones circulares. Por ejemplo, pregunta número 7. En la figura, O es el centro de la semicircunferencia de diámetro AB. A, B y D son puntos de tangencia. Si AE vale 2 y CB vale 8, AY el área de la región sombreada. Ok, entonces vamos a poner los datos acá. AO es igual a OB, ¿no? Y eso es igual, a ver, según dice AE vale 2, bueno, entonces AE vale 2, CB vale 8, entonces todavía no tengo estos valores. Bien, como me piden el área de la región sombreada, que es un sector circular, lo que voy a utilizar entonces es el dato que para encontrar el área en un sector circular necesito el ángulo y necesito el radio. ¿Okay? El ángulo y el radio. Bien. Como D es punto de tangencia, entonces podemos dibujar, a ver, esta línea desde D hasta O, que sería el radio. Entonces dibujando, este es el radio, que no lo conozco. Entonces, vamos acá, como es radio, también es lo mismo que OA. Además, como D es punto de tangencia, aquí pues se forma un ángulo de 90 grados. ¿Cierto? Un ángulo de 90 grados. Como A es punto de tangencia, también se forma un ángulo de 90 grados. Y entonces el triángulo EAO y el triángulo EDO son congruentes porque comparten la misma hipotenusa y tienen el mismo valor del cateto. Es decir que si le pongo acá alfa, este ángulo de acá también es alfa. Por el otro lado, acá con el ángulo B, como B es tangente y este es un radio, entonces acá forma un ángulo de 90 grados. Bien, de un punto exterior, dice, de un punto exterior hacia una circunferencia se lazan dos tangentes, entonces deben ser iguales estas dos tangentes, ¿no? En este caso este es 8 y este es 8. Lo mismo sucedía en este lado, AE y ED también es 2 y eso vale 2. Si acá le coloco el ángulo beta para el triángulo DOC, también es beta para el triángulo CBO. Como se darán cuenta, entonces 2 alfa y 2 beta es igual a 180. Lo que hace que alfa más beta
BC igual a 90, es un ángulo recto. En otra palabra, acá se formó un ángulo recto. ¿Okay? Para poder encontrar entonces, ¿no?, el radio, vamos a poner R, podemos aplicar relaciones métricas en triángulos rectángulos. ¿Cuál triángulo rectángulo? El triángulo rectángulo EOC. Ya que he encontrado que EOC, triángulo rectángulo EOC, ya que he encontrado que EOC es un ángulo de 90 grados, ¿no? Es un ángulo de 90 grados. Eso quiere decir entonces, las relaciones métricas, que R al cuadrado, vale decir esta altura del triángulo, es igual a la multiplicación de las dos proyecciones, 2 por 8. 2 por 8, 16, de donde que R es igual a 4. Por lo tanto, el área, vamos a representar con S, del sector circular debe ser ángulo, que es pi medios, multiplicado por el radio. El radio es 4 elevado al cuadrado, sobre 2. Ángulo radio al cuadrado sobre 2. Entonces tendría 16 entre 4 es 4 y multiplicado por pi. Bien, el área por lo tanto es 4pi metros cuadrados, que es la clave A. La pregunta 8, también referido a sectores circulares, dice así, ¿no? En la figura, la medida del arco AB es igual a la de BC y es igual a 74 grados. DO es igual a 10 centímetros si O y D son centros de la circunferencia y del arco A y el área de la región sombreada. Ok, colocamos entonces el primer dato. AB es igual a BC y además son 74 grados. 74 grados acá y 74 grados aquí. Por teoría, sabemos que el ángulo inscrito es la mitad del arco. Vale decir que este ángulo vale 37 y acá también 37. Ángulos inscritos. ¿Ok? O es centro y D también es centro. Quiere decir que entonces el segmento AD es lo mismo que el segmento DC. Por ese lado. Siguiente dato. Dice que DO es igual a 10. Le pongo acá 10. DO es igual a 10. Y eso es radio, ¿no? Es radio de la circunferencia. AO también es radio. Vale decir que AO también vale 10. Entonces ponemos aquí y ponemos acá. Estamos viendo entonces un triángulo del tipo isósceles, ¿no?, con lados iguales a 10. Y un triángulo isósceles me ayuda cuando tengo entonces una altura. Tracemos una altura en este triángulo isósceles partiendo de O y nos vamos entonces hacia este segmento. Ok, ya está. Trazamos entonces aquí, es un ángulo de 90 y ya puedo ayudarme con el ángulo de 37. Si es un 90, 37, entonces acá es 53 y es un triángulo notable. En este triángulo notable de 37 a 53 la hipotenusa es 10, vale decir 2 por 5. Eso significa que a 37 se le pone 2 por 3, 6. Y a 53, 2 por 4, 8. En un triángulo isósceles también la altura es mediatriz, vale decir que eso también vale 8. ¿Ok? Listo. Para encontrar el sector circular S, vamos a ponerlo así, podemos encontrar el sector circular ATD y le quito el triángulo AOD y lo colocamos por acá. Entonces, para encontrar a S, lo que necesitamos es el sector circular ATD, vamos a poner ATD, quitarle el triángulo isósceles AOD. ¿Ok? Entonces S debe ser sector circular, como es 37, sería entonces ángulo 37, pero tiene que estar en radianes, o sea, multiplicado por pi entre 180. Ángulo multiplicado por el radio. El radio en este caso es 16, radio al cuadrado, y todo dividido entre 2.
menos el área de este triángulo isósceles. Bueno, la base del triángulo AOD es 16, la altura es 6 y dividido entre 2 me da el área. Quiere decir que el sector S debe ser entonces, simplificando y multiplicando 37 por 16 simplificado entre 180, 1184 pi sobre 45. Menos, acá 6, simplifico 3, 16 por 3, 48. Bien. Podría factorizarle 2, pero entre las claves ya tengo la respuesta. La clave sería la A, 1184 pi entre 45 menos 48 centímetros. Por lo tanto, la clave es la A. Bueno, eso ha sido todo por hoy. No se olviden comentar, darle me gusta y suscribirse.